Muchas gracias, Vicente. Pues buenas tardes, saludos a ti, a todo tu auditorio. Bueno, decirte que, como ustedes saben, la reforma judicial es un tema de trascendencia de la 4T que se ha tratado en virtud de la corrupción que se maneja hoy en día y que se ha manifestado por parte del presidente de la República. Por supuesto, la doctora Claudia Sheinbaum, al ser una persona preparada y con capacidad intelectual bastante probada, es un tema que le preocupa y por ello también lanzó a consulta el tema. El tema fundamental es cómo fortalecer el sistema de justicia para los y las mexicanas. Decir cómo pueden los mexicanos acceder a la justicia sin que la corrupción sea un parámetro que incluso es medible en nuestro Estado mexicano. Ver cómo los jueces, cómo los magistrados, además de tener una carrera judicial y de tener capacidades jurídicas y académicas y de conocimiento, también tengan la probidad, la honradez y el reconocimiento social para ejercer su función jurisdiccional. Sí, creo que es importante ver varios elementos. Sí, tuvimos una Suprema Corte, una judicatura con excesos en los últimos años, con una confrontación muy fuerte con el presidente de la República. Yo creo que evidentemente la independencia judicial es un valor, pero hay otro, es decir, es un principio de corte constitucional de la carrera judicial, pero también existe otro principio de la carrera judicial que es la imparcialidad. En el caso particular se ha roto desde la Suprema Corte el principio de imparcialidad, dado que se ha convertido, particularmente la presidenta de la Suprema Corte, en un actor político que opera, incluso cuentan con estas conversaciones en donde llevó al presidente del PRI con los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral a una cena a su casa. Y creo que eso de ponerse de parte de las partes, evidentemente pues viola este principio de imparcialidad y pone a la Suprema Corte en una situación muy debilitada. Hay muchas cosas que hay que cambiar. Yo soy convencido que la 4T, hay una de las agendas pendientes de la 4T es precisamente mejorar el sistema de procuración y de impartición de justicia. Y esto parte desde muchas cuestiones. En el ámbito macro, ha habido posiciones de los académicos, las académicas y los académicos, de separar la Suprema Corte de un tribunal constitucional de un tribunal superior de legalidad, como por ejemplo se tiene en España. Yo soy un convencido de que el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte no deben tener la misma presidencia, porque al final del día la presidencia se convierte en juez y parte. Y yo soy partidario de que sea mayoritariamente integrado por personas que no forman parte del Poder Judicial de la Federación, que pudieran venir académicos, pudieran venir, no sé, personas del foro, que enriquecieran, por supuesto también actores políticos que pudieran enriquecer desde el ámbito del derecho la disciplina, la administración y la vigilancia del Poder Judicial de la Federación. El problema cuando tienes, que finalmente es lo que nos ha pasado de 1994 a la fecha, con el Consejo de la Judicatura, es que cuando tienes un Consejo de la Judicatura mayoritariamente integrado por personas del Poder Judicial, se tiende a defender a las personas del Poder Judicial y esto es algo que tenemos que cambiar. Pero también creo que hay que hacer una visión de la justicia en la afectación, no solamente de estos temas macro, la Sala Superior, la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura, sino también los temas micro. Necesitamos mejorar el combate a la impunidad. México mantiene un 92% de impunidad. Necesitamos mejorar la atención a las víctimas. Nuestra Constitución establece que el objeto finalmente es la reparación del daño y la protección de las víctimas de las conductas delictivas que han sufrido una conducta delictiva. Por eso estoy convencido de que este es un tema central que la doctora Claudia Sheinbaum ha estado poniendo en una consulta. De hecho, en la Cámara de Senadores se presentaron algunos posicionamientos en estos días. Ricardo Monreal recibió inclusive a ministros de la Suprema Corte que hicieron pronunciamientos sobre el tema de la reforma judicial y creo que es importante que estemos en esta discusión. Bueno, sí, efectivamente no se toca el tema de los poderes judiciales locales. Creo que hay poderes judiciales que funcionan de manera adecuada y hay que mantenerlos.
y creo que también hay responsabilidad importante sobre todo los congresos, y particularmente los congresos donde Morena o la 4T tienen una mayoría, de poder designar personas con un perfil adecuado para poder desempeñar las funciones. Creo que es muy importante los dos valores, la imparcialidad y la independencia, insisto, y creo que es una posición clave de que las diputadas y los diputados de Morena, por ejemplo en Querétaro, estén pensando en cuáles son los perfiles que debemos, más allá de los nombres, no debemos estar pensando en nombres, sino más bien lo que tenemos que estar pensando en perfiles. ¿Y qué necesitamos? Pues abogados y abogadas con experiencia profesional exitosa, con una reconocida probidad, honestidad, con compromiso con el Estado de Querétaro, hombres y mujeres egresados de las universidades del Estado, y que, bueno, por supuesto que puedan tener un sentido de justicia. Finalmente creo que es la parte más relevante, sobre todo en materias como la penal o la materia familiar. Claro, como bien dice el doctor, reconocemos que la mayor parte de los estados pues tienen poderes judiciales fuertes y eficaces. Sin embargo, los excesos sí se han señalado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde incluso vemos magistraturas que tienen a familiares dentro de la nómina, y esto pasa porque al final un órgano administrativo, o que debería de tener solamente funciones administrativas como lo es el Consejo de la Judicatura, pues también forma parte de las decisiones, en este caso hasta políticas, que está tomando la presidenta de la Corte. No olvidemos que la presidenta de la Corte, además de ser presidenta de la Corte, también es presidenta del Consejo de la Judicatura, y lo que hacen efectivamente es cubrirse entre ellos mismos, más allá de cubrir la necesidad de justicia y el Estado de Derecho que reclaman los mexicanos. Perdón, y en ese sentido, pues sí decir, por eso la necesidad de la reforma judicial. Tenemos que concentrar la función jurídica, necesariamente, por supuesto, en personas preparadas y con capacidad jurídica comprobada, pero también descentralizar esas decisiones administrativas de control y exceso que hoy tiene la Suprema Corte. A mí me parece muy importante reconocer que hay 1,683 jueces, juezas, magistrados, magistradas federales, que no todos, además, yo me atrevo a decir 90-95% nunca intervinieron en contra de la Cuarta Transformación, ni generaron suspensiones con efectos erga omnes, ni protegieron tampoco a personas que formaban parte de los grupos delictivos. Pero la situación de la presidenta de la Corte fue lo que nos llevó a esta situación de una necesidad de reforma judicial, y yo creo que es un buen momento para hacer la revisión de todo lo que falta, por supuesto, para combatir, como decíamos hace un rato, la impunidad. Si hay una culpable de la reforma judicial, se llama Norma Piña.